tardes, familias. Qué bendición estar nuevamente con ustedes, compartiéndoles algo de la palabra. Hoy quiero hablarles rompiendo maldición por no confesar. Confesar los pecados ante Dios tiene tanto poder que le quita todo derecho legal al enemigo de nuestras vidas. Y toda persona que confiese sus pecados prosperará. El que no confiesa sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará la misericordia de Dios. El problema, familia, del pecado oculto es que sirve como una conexión para que crezca la maldad en ti. Por ejemplo, si existe algún pecado de infidelidad sexual en la pareja y no lo confiesa, el corazón se endurece y se lastima, y no solamente lo hizo esa vez, sino que lo seguirá haciendo. Y todo ser humano sin la revelación de la palabra de Dios a veces no le gusta confesar sus pecados por temor, por vergüenza, por miedo, porque el qué dirán. Pero cuando usted conoce el poder de la confesión sin temor, confiesa todo pecado oculto ante Dios. ¿Qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa lo que la persona diga? Usted debe interesarle lo que Dios diga de usted y lo que Dios piense de usted. Y ante sus autoridades espirituales. Y eso hace que le cierre muchas veces la puerta al enemigo. O sea, que usted confesando sus pecados le está cerrando las puertas al enemigo. El enemigo no tiene por qué atormentarlo, el enemigo no tiene por qué recordarle más el pasado, porque estamos viviendo un presente. Mira el versículo Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Existen pecados que uno ha cometido en el pasado y es necesario llevarlos, todos esos recuerdos malditos y errores que cometimos, a la cruz y nunca más codiciarlos, porque nos hacen daño, porque nos lastiman. El perdón activa la unción de paz en nuestras vidas. ¿Sí sabían, familia, que eso activa la paz en nuestras familias, en nuestros corazones? Descansamos cuando uno confiesa algo, como que se le quita un peso a uno de encima, confesar los pecados, como que uno ya se siente libre. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos. Mira lo que dice en el Salmo 19:12. Solo alimentando de la palabra podemos vivir sin pecar. Si nosotros alimentamos el alma de la palabra y entendemos y reconocemos que fallamos, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos lastimado el nombre de Cristo Jesús, Dios tendrá misericordia de nosotros. Y nuestras vidas están predestinadas a honrar a Dios y ya no vivimos nunca jamás el pecado. ¿Por qué? Porque Dios ya no lo ha perdonado cuando lo confesamos. Por ejemplo, familias, la mayoría de las niñas y niños que pierden su amor por sí mismos es porque han sido abusados sexualmente de la edad de unos 15 años, de menos años. Cuando esto sucede, ellos por consecuencia adquieren conductas perversas en lo sexual. También muchos escogen el camino de homosexualismo, rechazo. Al ser abusados puede tomar conductas rebeldes. Homosexuales, esto por venganza, a veces por venganza, lo hacen por venganza, por herirse en ellos mismos, no por herir la familia ni por herir sus padres, sino muchas veces porque nos sentimos como defraudados, como desprotegidos, que en ese momento no hubo nadie para que nos defendiera. Entonces a veces estos jóvenes toman venganza y pierden como el respeto a la dignidad de la vida, y crecen con esa tristeza, sin amor y con dolor en su corazón. Entonces por eso es que a esas familias toca ayudarles mucho y por eso es que
Vemos nosotros tantos casos en la vida, tantos muchachos, tantos jóvenes con ese problema, porque hay padres de familia que no se preocupan, bueno, los dejan porque es mi hijo y que porque son los derechos de mi hijo. No es que eso no son derechos que Dios dejó establecidos en la Biblia, el vivir así. O que sí, yo entiendo, hay muchas niñas y niños que han sido violados, que han sido manoseados, pero para eso Dios nos dejó padres, nos dejó tutores como tutores de nuestros hijos para que nosotros les hablemos, los motivemos, les hagamos olvidar ese pasado, les hagamos olvidar ese recuerdo, con muchas cosas, con muchas actividades, con tantas enseñanzas bonitas que hay hoy en día, que uno mismo puede hasta crear con sus hijos. Pero hay familias, padres de familia que no, que dejan que su hijo, entonces que porque fue violado, entonces lo dejamos que él siga viviendo esa vida y que coja una vida, un rumbo diferente al rumbo que Dios no nos dejó. Y entonces eso es cosa fatal para toda la familia, tanto para la vida de esa persona, sea mujer o sea hombre. Yo quiero que ustedes en sus casas, allá en sus casas, les pido por favor, cójanse de sus manos, yo les pido, y que renuncien en el nombre de Jesucristo. Diga padre de familia o madre de familia, joven que está allí escuchándome la palabra, diga: Señor, a toda maldición del maltrato sexual en los primeros años de mi vida hasta hoy, renuncio a todo recuerdo traumático, violaciones y toda experiencia enfermiza en la área sexual. Renuncio a experiencias homosexuales, lesbianas y toda concupiscencia maligna en el área sexual. Renuncio a la pornografía y a todo anhelo desordenado como adulterio, fornicación, lascivia y todo tipo de deseos perversos. Renuncio a ver el sexo como con miedo, a toda conducta de rechazo al modelo establecido por Dios en el matrimonio. Tiene que aprender a renunciar, a rechazar, a echar afuera todo lo que le está haciendo daño, a todo lo que le impide, a todo lo que le impide ser feliz, porque yo sé que no es fácil, yo sé que eso no es fácil, que eso es a veces duro, esas cosas, pero en las cosas de Dios es muy diferente. Entonces, familias, si ustedes hicieron esta oración, si ustedes rompieron toda atadura, si rompieron toda ataduras de tu lengua, de tus pensamientos, de tus palabras, entonces ahora vamos a hacer una oración. Vamos a decirle a Papito Dios que nos ayude, que nos dé esa fortaleza, que nos dé esa fortaleza, esa sabiduría para entender todo lo que esos jóvenes vivieron en su pasado, y aún que se están viviendo en los hogares, en las familias, muchas veces familias, le recomiendo con sus hijos pequeños, a ver a quién le dejan sus hijas, a ver a quién le dejan sus niños, porque ahorita hay tanta corrupción en el mundo y tenemos que nosotros por eso estar agarrados de la mano de Dios para poder ayudar a estos muchachos. Entonces vamos a hacer esta oración en el nombre de Jesús. Renuncio y declaro que el enemigo no tiene ninguna potestad sobre mí, porque yo soy una persona sujeta, mansa, humilde, comprensiva y llena de palabras suaves y de palabras sabias y dulces. Tengo la capacidad de respetar a los demás y de ser ejemplo en mi reto con mi prójimo. Yo no soy rebelde, soy una persona de paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén.